te han dicho que tienes elevadas las cifras de triglicéridos en sangre y que esto podría estar relacionado con enfermedades graves. Y en realidad el tener los triglicéridos elevados de forma sistemática puede aumentar el riesgo de tener obstrucciones en los vasos sanguíneos, en las arterias, y esto dar lugar a infartos en el corazón o en el cerebro y problemas similares. Y también si estas cifras de triglicéridos son muy elevadas, podría dar lugar a dolores abdominales, incluso a inflamación del páncreas, a pancreatitis agudo. Y también podría estar relacionado con una predisposición a tener prediabetes, diabetes y otro tipo de problemas. En este vídeo voy a hablar de formas para controlar de forma natural estos niveles de triglicéridos. ¿Y qué son los triglicéridos? Son la forma de grasa más abundante de nuestro cuerpo y que lo utilizamos para almacenar energía en las células adiposas. Cuando comes más de lo normal o comes más de lo que gastas, este exceso de calorías se almacenará en forma de grasa dentro de las células adiposas. Y cuando necesitemos esta energía, habrá una serie de hormonas que activarán esta grasa que tenemos ahí almacenada para que produzca esta energía. O sea, básicamente es esto. Después tenemos el colesterol, es más una cera y que se utiliza para formar hormonas y las estructuras de las membranas, que es un tipo de molécula diferente, pero que cuando está elevada, sobre todo lo que llaman LDL colesterol, también está asociado, incluso más que los triglicéridos, con un mayor riesgo de obstrucciones en los vasos sanguíneos. Aquí la diferencia entre uno y otro a la hora de controlarlo es que el nivel de colesterol que tenemos en sangre depende en un 70-80% de factores genéticos y el resto 20-25% de la dieta. En cambio los triglicéridos dependen en su mayor parte, quizá el 90% de la dieta, aunque también de factores genéticos. Y esto hace que con la dieta, con lo que comes, puedas controlar mucho más los triglicéridos. De hecho, hay pacientes que con algunos pequeños cambios controlan muy bien los triglicéridos y, por suerte, no les hace falta tomar ninguna medicación. O sea que es importante. ¿Cuáles son las causas de triglicéridos elevados? Es importante conocer estas causas porque muchas de ellas son controlables, es decir, que dependen de nosotros mismos y podemos utilizar el conocimiento de estas causas para deducir los consejos o las recomendaciones para controlar este nivel de triglicéridos. Son 7 fundamentalmente. En primer lugar, alimentarse o la dieta inadecuada. Normalmente es porque se consume un exceso de grasas saturadas, de grasas tipo trans y también de azúcares refinados. Y esto aumentará el nivel de triglicéridos. Este es un primer factor importante. Un segundo factor es el consumo de bebidas alcohólicas. El alcohol, por las características que tiene la molécula y también por el contenido que tiene estas bebidas de azúcares, también aumentará el nivel de triglicéridos. Hay a veces factores genéticos que hacen que haya personas muy sensibles y que con pequeñas cantidades de alcohol les suban mucho los triglicéridos. Y con que controlen esto ya mejorarán mucho el nivel de triglicéridos en sangre. En tercer lugar, la obesidad y el sobrepeso. Esto predispone también a tener elevaciones de triglicéridos. La falta de actividad física, en cuarto lugar, también predispone a tener este tipo de problemas. En quinto lugar, hay algunos tipos de enfermedades que también se asocian con triglicéridos, entonces habrá que controlarlas para mejorar también el nivel de triglicéridos, que pueden ser la diabetes, el hipotiroidismo, es decir, que funcione el tiroides menos de lo normal, problemas hepáticos o problemas renales, sobre todo conforme van avanzando y son más graves, pueden aumentar los triglicéridos. También lo que llaman síndrome metabólico, que aparte de triglicéridos altos, va con una prediabetes, por intolerancia, por una falta de sensibilidad a la insulina, o también con hipertensión, y puede ir con obesidad, en fin, con una serie de factores, y se considera una entidad que también está asociada a triglicéridos altos. Después, en sexto lugar, también tenemos medicamentos que pueden predisponer, como por ejemplo los corticoides, por ejemplo los betabloqueantes, los anticonceptivos, también tratamientos antirretrovirales que se utilizan para el SIDA, también algunos tratamientos para el acné. Hay medicamentos que aumentan los triglicéridos, pueden aumentarlos, y aquí es un factor que esto ya habrá que comentarlo con el médico a ver si hay que hacer algún tipo de ajuste. Y en séptimo lugar, los factores genéticos. Sí que hay factores genéticos, familiares, que dan lugar a aumentos incluso exagerados de triglicéridos, y aquí ya estamos mucho más limitados y habrá que utilizar medicación combinada con las recomendaciones y los consejos que vamos a comentar.
Reduce el consumo de grasas saturadas y sobre todo de tipo trans. Las grasas saturadas están sobre todo en alimentos como la carne roja, la de cerdo, la de vacuno, la de cordero, también las leches enteras, los yogur enteros, es decir, los lácteos enteros también llevan mucha grasa saturada, también la mantequilla y cuidado con el aceite de coco que muchas veces se pone de moda y lleva mucha grasa saturada. Y también hay que tener en cuenta las carnes procesadas tipo bacon, salchichas, frankfurts y similares, porque también llevan grasas que no son recomendables y además llevan productos que tienen relación con el cáncer de colon. También evitar las grasas tipo trans que hemos comentado, que están en alimentos sobre todo que están muy procesados, como por ejemplo pasteles, repostería, en las galletas, también en la margarina, en los snacks en general, y esto habría que limitarlo al máximo posible. Siempre hay que intentar estas cosas, limitarlas y buscar opciones más saludables. Las grasas que hay en las carnes rojas se podrían eliminar de alguna forma, consumiendo cortes que son más delgados y en las partes que son más magras, gravitar un poquito más hacia la carne que es blanca, como el pollo o el pavo, consumirlo sin piel, también hacia pescados, aquí tanto pescado blanco como pescado azul, y los lácteos como la leche o el yogur, consumirlos preferentemente de forma desnatada. Y si utilizas aceites, pues que sea el aceite de oliva, por ejemplo, que suele ser bastante saludable. Consumir grasas saludables, siempre controlando la cantidad, como por ejemplo el aceite de oliva, pero no utilizarlo para hacer frituras, controlar en este sentido. También pues utilizar el pescado en general, pero sobre todo el pescado azul, porque es rico en omega 3, que son grasas saludables, por ejemplo las sardinas, el salmón, el atún, el arenque, la trucha, en pescados de este tipo. También frutos secos como por ejemplo las nueces también llevan grasas saludables, las semillas, por ejemplo las semillas de lino y sobre todo las semillas de chía, que también llevan grasas saludables que son recomendables y que ayudan a disminuir los triglicéridos. Limitar el consumo de azúcares simples, azúcares refinados, los azúcares que son añadidos a los alimentos, porque esto también provocará un aumento de triglicéridos y también su acúmulo en forma de grasa en lo que es el tejido graso, en los adipocitos. ¿Qué alimentos son? Los alimentos dulces, las golosinas en primer lugar y las bebidas azucaradas, pero también todo lo que son pasteles, bollería, repostería, las galletas, también la pizza. También os he comentado antes que llevaban grasas de tipo trans. Estos alimentos ultraprocesados ya hemos visto que tenían varias desventajas. Y después también hay otros productos con hidratos de carbono que son simples de absorción rápida, como por ejemplo el pan, la pasta, el arroz, que habría que ir con cuidado con ellos. Se pueden consumir, pero en menor cantidad y a ser posible que sean integrales, porque todos estos productos que son azucarados o que son carbohidratos simples provocan picos de insulina que al final contribuyen a que se acumule la grasa con más rapidez dentro de las células grasas, de los adipocitos, y con el tiempo también hay mayor riesgo de que se cause un hígado graso y que haya una resistencia a la insulina, es decir, que la insulina haga menos efecto y el azúcar vaya elevándose en sangre de forma que acabemos teniendo una prediabetes o una diabetes mellitus tipo 2. Es decir, que este tipo de alimentos hay que tenerlos bajo control. Reducir el consumo de bebidas alcohólicas y a ser posible eliminarlas. ¿Por qué? Por el metabolismo que tiene el alcohol y también porque llevan azúcares añadidos. Este tipo de bebidas aumentan el nivel de triglicéridos en sangre y esto puede ser perjudicial sobre todo por algunas personas que tienen una predisposición genética a que les perjudique el alcohol en este sentido. Yo he visto pacientes que simplemente eliminando o reduciendo las bebidas alcohólicas han solucionado el problema de los triglicéridos muy elevados incluso, pero al beber pequeñas cantidades les volvía a aumentar mucho el nivel de triglicéridos en sangre. O sea que este es un factor a tener en cuenta. Por supuesto, hablando de bebidas, también ir con cuidado con todo lo que son bebidas y refrescos azucarados, sobre todo si los mezclas con alcohol. Entonces potencias los efectos negativos en el sentido este que estamos hablando de elevación de triglicéridos. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta y con cuidado. Aumentar el consumo de fibra. Esto es beneficioso tanto si es fibra soluble como insoluble. Lo que ocurre es que
favorece el control de la absorción de los triglicéridos, pero incluso también ayuda para el colesterol e incluso para regular el nivel de azúcar en la sangre. También este tipo de fibra puede ayudar a crear una sensación de saciedad, y ayuda a regular también el peso, y por otra parte, en el caso de que haya un estreñimiento o una constipación, ayudará también a regular el intestino en este sentido. O sea que es muy recomendable. Esto lo llevan las verduras en general, las legumbres, y también las semillas de chía, las semillas de lino y otros alimentos, las frutas que llevan más fibra, que esto siempre es interesante introducirlo en la alimentación, ya no solo por el tema de los triglicéridos, sino en general. El realizar ejercicio físico a diario, la actividad física, es siempre beneficioso, no solo para regular el nivel de triglicéridos, sino para la salud cardiovascular y la salud en general. Simplemente puede ser caminar o caminar a paso rápido, puedes empezar poquito a poquito y así ir motivándote para cada vez tener objetivos un poquito más amplios, y si consigues andar a un paso un poco rápido, 30 minutos cada día, incluso 40 minutos diarios, esto será muy beneficioso para tu salud. Puede ser también buscar cualquier excusa para moverse, puede ser ir en bicicleta, puede ser subir escaleras, puede ser parar en una estación antes en el metro, en el autobús o en el transporte que utilices, que puede ser tu propio coche, para obligarte a caminar un poquito más. La cuestión es moverse, porque esto nos beneficiará en general. También se recomienda realizar algún tipo de ejercicio anaeróbico, de resistencia, lo que hemos comentado, de utilizar el propio cuerpo para realizar algún ejercicio de flexiones con los brazos, con las piernas, lo que se llaman sentadillas, ejercicios de este tipo que siempre es interesante realizarlos varias veces a la semana. Si quieres ir a un gimnasio, pues lo recomendable, como ya comenté en otro vídeo, es pedir algún tipo de asesoramiento para hacer los ejercicios bien y no equivocarte. Controlar el peso corporal, sobre todo si tienes obesidad o tienes sobrepeso, el bajar el peso a un nivel más aceptable ayudará mucho a los triglicéridos. Incluso pérdidas de 3 kilos, incluso 5 kilos, pueden ser muy beneficiosos y causar bajones drásticos en el nivel de triglicéridos. También es posible que haya personas que tienen obesidad y tengan niveles de triglicéridos normales, que yo también lo he visto muchas veces. Pero en el caso de que tengas obesidad o sobrepeso, el bajar el peso es muy beneficioso para esto y también para regular el nivel de azúcar en la sangre o regular la presión arterial. Es bueno para la salud en general. Y además es un círculo virtuoso, porque al disminuir un poco de peso te sentirás un poquito más ágil y tendrás más tendencia a querer caminar o a querer moverte, que esto a su vez también te beneficiará. O sea que esto es positivo en todos los sentidos. Si no puedes controlarlo, pide ayuda a tu médico o a tu enfermera para que te ayuden en este sentido. Deja el tabaco si eres fumador, porque también se ha relacionado con el aumento de triglicéridos, pero sobre todo porque mejorará tu salud cardiovascular, el corazón, los vasos sanguíneos, y también tus pulmones te lo agradecerán. Recuerda hacer los controles periódicos de sangre que te recomiende el médico, la enfermera, para ver cómo están estos niveles de triglicéridos, aparte de otras cuestiones analíticas que se tengan que controlar y la presión arterial. Y en el caso de que no puedan controlar o que no puedas controlar con estas recomendaciones el nivel de triglicéridos en sangre, no pasa nada. Siempre se pueden utilizar añadiendo a lo que hemos comentado antes algunos medicamentos, como por ejemplo los fibratos, que se suele utilizar el gemfibrocil o el fenofibrato. A veces cuando la persona tiene también colesterol elevado, se le dan estatinas, y estas estatinas de forma secundaria también disminuyen los triglicéridos aparte del colesterol. A veces se dan suplementos de omega 3, que sería aceite de pescado, pero ya no es en forma de alimentos, sino que es en forma de suplemento y puede favorecer la disminución de triglicéridos, que sería un suplemento más que un medicamento. Después hay otros como la niacida, el ácido nicotínico, que tienen más efectos secundarios, que ya esto sería cuestión de especializada que lo recete. Y después, en casos ya muy exagerados, pues es posible que haya que ir a un centro especializado o unidad especializada en control de lípidos, y a veces les dan medicamentos que son mucho más específicos en forma de inyectables y otro tipo de medicamentos que explico en este vídeo, en el que hablo en más profundidad sobre todo este tema de los triglicéridos elevados y los procesos metabólicos que intervienen. Te dejo aquí otro vídeo sobre colesterol para que puedas ir revisando el tema. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.